Bienvenidos a Radio Visión Celestial Internacional. El día de hoy le tenemos un mensaje que esperamos sea de gran bendición para su vida. Con ustedes, la Iglesia Monte de Sión. Dios les bendiga, hermanos. Estamos contentos en esta noche. Le damos gracias a Dios y le damos la bienvenida a todos ustedes. Quiero decirle que se van a poner dos micrófonos si alguien va a hacer un comentario, porque si estamos en la radio no se puede escuchar. Cuando ustedes comentan parece que hay un momento de silencio. Entonces van a haber unos micrófonos puestos aquí para que cualquier comentario, cualquier pregunta, usted pueda acercarse un poquito y así pues las personas que nos escuchan se puedan beneficiar de la clase, del comentario o la pregunta que usted tenga. Amén. Así que Dios les bendiga a todos otra vez, Dios les guarde. Me gustaría que se acercara más. Yo sé que si pusiéramos una pared al otro lado de la calle, habría gente que se sentaría allá, siempre, aunque no hubiera nadie al frente. Yo no sé cuál es el temor a las sillas del frente, no tienen, ni tienen chinches, ni tienen pulgas, ni tienen garrapatas, no tienen nada, están limpias, amén. Lo importante es que todos aprendamos la lección que el Señor tiene para nosotros en esta hora, y me gozaba, no sé cuántos de ustedes, pero ese corito de Puedo Imaginarme. ¿Ha tenido usted una ilusión bien grande de algo que usted ha querido recibir y usted no sabe cómo va a reaccionar en el momento que lo reciba? O de ver a alguien que hace mucho tiempo que usted no ve y usted dice, ¿cómo será ese encuentro? ¿Cómo será ese momento en que nos vamos a ver? Imagínese usted, dice el corito, ¿cómo será ese encuentro con el Señor Jesucristo? ¿Cómo será? ¿Cómo nos vamos a sentir en ese momento que estemos rodeados de su gloria? Porque vamos a ser parte de esa gloria, ¿verdad? De ese reino, y entonces usted va a estar ahí frente a Jesús. ¿Cómo usted se va a sentir? ¿Usted va a empezar a danzar? ¿O si usted se va a caer de rodillas y no va a poder hablar? ¿Usted va a quedar mudo? ¿Usted va a adorar? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Solamente el Señor sabe lo que va a pasar. Pero imaginando ese momento glorioso nos hace llorar. Y en esta noche vamos a ir a la clase de hoy se titula La esperanza de un pueblo que sirve a Dios. Y vamos a estar hablando en el libro de Josué, capítulo 24. Ya Dalila hizo lectura a la mayoría de los versos que vamos a cubrir en esta noche, y yo espero que usted se mantenga despierto y que usted me ayude en esta noche para que la enseñanza sea de edificación para todos. Yo le voy a pedir que estemos de pie. Vamos a estar en pie para orar, para que el Señor tome control de esta clase. Lo hacemos en reverencia al Señor, amén. Y oramos para que el Señor tome el control, que todo lo que vamos a hablar sea lo que Él tiene para nosotros en esta hora, tanto para ustedes como para mí también. Padre del cielo, te adoramos, Señor, te damos gracias por tu presencia bendita. Te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das una vez más de estudiar tu palabra. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se esfuerza, Señor, después de un largo día de trabajo, quizás con mucho cansancio, con abatimiento, Señor, pero se han esforzado para venir a estudiar tu palabra. Y yo sé, mi Señor, que en esta hora tú tienes un mensaje para nosotros, porque tú siempre nos hablas a través de esta palabra bendita. Oh Señor eterno, te ponemos esta clase en tus manos y que tu presencia tome el control de ella en esta hora, y que todos seamos edificados y fortalecidos. En el nombre de Jesús te pedimos todas las cosas. Amén. ¿Se pueden sentar? Les decía que vamos a estar en el capítulo 24 del libro de Josué. Si usted tiene una Biblia que tiene subtítulos, usted va a ver que ese es el último capítulo del libro de Josué, y que el título que tiene este capítulo es Discurso de despedida de Josué. Ya Josué había tenido una jornada bien difícil, porque si la de Moisés fue difícil, trayendo al pueblo 40 años en el desierto, la de Josué no fue muy fácil,
¿Cuál fue la tarea que Dios le dio a Josué? Fue el sucesor de Moisés, pero ¿cuál fue su trabajo como tal? ¿Cuál fue el trabajo de Josué? Conquistar la tierra, conquistarla y repartirla. Repartirla a las 12 tribus de Israel. Era un trabajo bien difícil, porque el pueblo no era fácil y los que vivían en la tierra tampoco eran fáciles. Y Dios había dado unas instrucciones específicas. Si nosotros nos vamos al libro de Deuteronomio, vamos ahí cuando el pueblo llega, vamos todos al libro de Deuteronomio capítulo 33, si no me equivoco, donde Moisés, todavía siendo líder, todavía Moisés con vida, llega. Vamos desde el capítulo 32, no es que lo vamos a leer ni vamos a estudiar nada de eso, sino que vamos a hablar de lo que sucedió ahí. Moisés ya es un anciano, ya tenía aproximadamente unos 120 años, creo, 120 años, más o menos tenía Moisés. Había estado 40 años, vivió en Egipto desde su niñez hasta los 40 años, a los 40 años huye a Harán y tuvo 40 años ahí, luego Dios lo llama a rescatar al pueblo, a libertar al pueblo de la esclavitud y estuvo 40 años en el desierto, cuidando al pueblo de Dios, dirigiendo al pueblito de Dios. Un pueblo bien dócil, un pueblo bien obediente, amén. Un pueblo bien tranquilo, que era bien fácil, cualquiera lo hubiera podido hacer. Sabemos que la Biblia nos dice que fue un pueblo muy difícil. Amén. Yo sé que hace frío, pero primero hacía calor. ¿Está bien así? Okay. Es que a mí si me da calor, empiezo a sudar y los pensamientos se me humedecen. Amén. Bueno, entonces Moisés en el libro de Deuteronomio, ya sabiendo que él iba a morir, sabiendo que él no entraría en la tierra prometida, Dios sí le permitió ver la tierra desde una montaña y se le dijo, mírala, porque no vas a entrar a ella, tú no vas a entrar. Moisés, como un líder responsable, él no dijo, ay, después que tanto trabajé, ahora no voy a entrar, ahora no voy a disfrutar de todo el trabajo que hizo. No, Moisés aceptó la voluntad de Dios e hizo algo que un líder responsable hace. Moisés reunió al pueblo y le hizo un recuento de su historia, les dijo cómo ellos habían sido escogidos como pueblo de Dios y les dijo, ustedes van a entrar a una tierra que es de abundancia, una tierra fértil, una tierra donde ustedes van a tener todo en abundancia. Y Dios a través de Moisés le hace unas advertencias a este pueblo que va a entrar, que no es el mismo que salió, porque los que salieron mayores ya habían muerto en el desierto. Esto es una generación completamente nueva. Va a entrar a la tierra prometida y Dios le tiene que hacer unas advertencias y decirle, cuando ustedes entren, por favor, no se mezclen con las personas que viven en Canaán, porque esto va a traer idolatría en medio de ustedes y eso va a traer problemas, dificultades y dolor. Amén. Y Moisés hace las advertencias y también muy responsablemente le presentó a su sucesor, la persona que Dios había escogido, la persona que Dios había estado preparando durante la vida de Moisés, que había estado al lado de Moisés todo el tiempo como una sombra, detrás de Moisés, acompañándolo en todas las cosas que Moisés hacía. Y Moisés presentó a Josué como su sucesor, como la persona que Dios había escogido para liderar al pueblo de aquí en adelante a la conquista. Hasta ahí todos estamos claros. Después de esto dice que Moisés subió a un lugar, Moisés murió, Dios lo enterró, nadie sabe, ni nadie supo, ni nadie sabrá exactamente dónde está el cuerpo de Moisés, solamente Dios sabe. Ellos quisieron buscarlo, pero después de unos días el Señor dijo que no, había que dejarlo así. Dios se había encargado del cuerpo de Moisés. Comienza el trabajo de Josué entonces como líder. Josué había visto lo difícil que era el pueblo de Israel. Él había visto cómo se habían rebelado contra Moisés antes, había visto cómo pecaron contra Dios antes, y Josué en algún momento, yo me imagino que cuando tomó la responsabilidad, porque cuando tú se te otorga un liderato, hay gente que se goza por un título,
pero en el Señor es diferente. En el Señor, cuando a ti se te otorga una posición, es una gran responsabilidad que se te ha dado. Porque un día Dios te va a pedir cuenta de ese liderato que Dios te está poniendo en tus manos. O sea, Josué en algún momento, yo me imagino que Josué tuvo quizás un poquito de temor, y por eso en el capítulo 1 de Josué, Dios le tiene que decir: mira, Josué, yo te voy a decir una cosa. Es cierto que es gran responsabilidad, eso no lo dice la Biblia, me lo imagino yo. Es gran responsabilidad la que he puesto en tus manos, pero para que tú seas un líder victorioso, para que tú alcances lo que debes alcanzar, solamente tienes que hacer una cosa. ¿Alguien sabe qué era lo que tenía que hacer Josué? Tenía que esforzarse. ¿Pero esforzarse para qué? Ya sabemos que el trabajo era difícil. Ya él sabía que el trabajo iba a ser difícil. Ahora, ¿en qué se tenía que esforzar Josué? ¿Qué dice Josué 1:9? Vamos a leer desde el 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? No, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Ok? En eso consistía el esfuerzo y la valentía de Josué. Llegarían momentos en el liderato de Josué que le iban a dar ganas de quizás tirar las guácharas o tirar la toalla, o que le iban a dar deseos de tomar juicio contra el pueblo, porque el pueblo era un pueblo difícil, o que le iban a dar deseos de tomar venganza. Pero en este momento Dios le está diciendo: si tú quieres alcanzar victoria, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, era grande el trabajo que Josué iba a hacer. Iba a ser un reto enorme, pero tenía que esforzarse por cuidar la palabra que Dios le había dado. Yo no sé si ustedes recuerdan, en el Nuevo Testamento hay otro líder que está anciano y que está preocupado porque sabe que sus días ya van a ser cortados, y escribe a su hijo espiritual, a su discípulo, Pablo. ¿A quién le escribe Pablo? A Timoteo. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo, sabiendo que ya él no va a estar para confortar a Timoteo, que ya no va a estar para enseñarlo? ¿Qué le dice? Fuérzate en la gracia, pero le dice otras cosas más. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Cuál era el consejo de Pablo a Timoteo? Sí, hijito, pero hijito, ¿qué? A ver, quiero que vengan aquí y lo digan. ¿Cuál era el consejo de Pablo a Timoteo? Aviva. No era el gozo. Aviva el don de Dios que has recibido con la imposición de las manos. O sea, aviva aquel deseo de servir a Dios. Hay un verso que es el que se usa con los jóvenes, que le dice: tú sé ejemplo. ¿Sí o no? Tú sé ejemplo, Timoteo. Pareciera que es el mismo temor de todos los líderes que se van a ir, de encomendar a la nueva generación que no dejen la palabra de Dios, que no se alejen de los mandamientos de Dios, porque cuando nos alejamos de esta palabra viene el fracaso. Amén. Y quizás los jóvenes no entienden muy bien lo que se les está diciendo, pero es el único legado que le podemos dejar. Usted como líder espiritual, y a sus hijos, lo que mejor nosotros le podemos dejar es esa herencia espiritual. Mi hijo, mi hija, no te apartes de la palabra de Dios. No dejes al Señor. Vendrán momentos difíciles porque cada vez la sociedad se corrompe más, cada vez los días son más difíciles para permanecer fiel. Pero tú guarda la palabra que has recibido, tú mantente firme, esfuérzate, sé valiente, cuida la salvación que el Señor te ha regalado. Amén. Porque ellos son los que van a seguir adelante en la conquista del pecador y traerlos a Jesucristo. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Entonces, Josué
emprendió su trabajo, pasaron bastantes años. Brian, ¿saben cuántos años Josué conquistó la tierra? ¿En cuántos años Josué conquistó la tierra? Ellos tenían que ir a guerrear. Dios les dio instrucciones de que ellos tenían que sacar a todos los habitantes que habían ahí, tenían que eliminar todos los ídolos que habían en esas tierras porque era gente pagana que adoraba a otros dioses. Ya en el capítulo 24 de Josué, Josué está en la condición que estaba Moisés en Deuteronomio. Josué está hecho un anciano, llegó el momento de retirarse, de irse a tomar el seguro social, quedarse en casa, estar en la hamaca. Ya Josué ya había terminado su conquista, había repartido la tierra a las tribus. Amén. Era el momento de él irse y él responsablemente le pide al pueblo que se reúnan todos en Siquem. Dice que las 12 tribus vinieron delante de Josué a Siquem. Ahí está el capítulo 24 de Josué. Dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Amén. La palabra que se iba a dar ahí era palabra que venía directamente de parte de Dios. Y dice el verso 2 y el verso 3, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. ¿Desde qué momento comienza Josué a hablar? ¿Qué empieza Josué a decirle a ellos? ¿Hasta dónde se va? Se va hasta el comienzo. Porque Abraham es a quien Dios escoge, a quien Dios llama. Le dice, deja a tu padre, deja a tu parentela y vas a ir a una tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham, conocido como el padre de la fe, dice que ya era un anciano. Cuando Dios lo llama tenía 75 años. Dice que ya de 85 años sale con su esposa y sale también con su sobrino Lot. Amén. Sale de Ur de los Caldeos a la tierra que Dios le estaba mostrando que saliera. Cuando Josué está en sus últimos días, convocó a una reunión con todas las tribus de Israel en Siquem. Este momento era decisivo y por lo mismo era un evento extraordinario. Esto es como si estuviera escribiendo un testamento de su última voluntad. ¿Cuántos de ustedes han leído alguna vez un testamento? ¿Nadie? Bueno, ¿no lo han oído ni siquiera en películas? Pues si no lo ha oído, es hora de que usted también haga su testamento. ¿Ok? Para que sus hijos no se peleen por el granito de frijol que se van a comer. ¿Amén? ¿Sí? Porque usted cree que sus hijos se quieren mucho, pero el día que usted no esté, por un cable de un micrófono se van a la guerra. Hay que dejar las cosas bien claritas escritas. Bien claritas, un testamento. Josué está haciendo aquí un testamento y está yendo hasta el momento en que Dios escoge a Abraham para levantar de él una gran nación. Entonces, Josué dijo, he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Él sabía que ya se iba, él sabía que su vida, su peregrinaje en esta tierra iba a terminar. Todo líder responsable desea cerrar su ciclo dejando las cosas en su debido orden. Era necesario convocar al pueblo para lograrlo. Josué lo está haciendo con un pueblo. Nosotros somos responsables de hacerlo con nuestros hijos. Amén. Yo conozco personas que fueron muy buenas en vida, pero se murieron y dejaron unos líos terribles. Líos que han traído discusiones, en algunos casos hasta muerte, entre familiares por no haber dejado las cuentas claras. Amén. No se me asuste. Y cuando yo me acuerdo cuando mi abuelito tenía 70 años, él siempre fue maestro de escuela bíblica. Cuando él tenía 70 años ya su vista le fallaba, ya él no podía leer mucho. Y él llamó a Gilberto, que era el pastor de nosotros en ese entonces, y le dijo, pastor, yo ya no puedo dar escuela bíblica. Él tenía que ser responsable. Decía, yo de lo que me acuerdo y si escucho, retengo, pero ya yo no puedo
leer, la vista me falla. Él empezó a perder su visión poco a poco, tenía desprendimiento de retina y ya de último lo que veía era bultos caminando. Si uno lo hablaba lo conocía, pero si no, no sabía quién era. Entonces, yo siempre recuerdo de él que él quiso arreglar las cosas dentro de la iglesia y poner las cosas en orden. Llegará un momento en que yo ya no podré aguantar el micrófono y tendré que dárselo a otro. Amén. Y tendré que decir, mira, el micrófono se sostiene de esta forma, a saber qué micrófono habrá de aquí a allá, porque falta mucho todavía. ¿Qué tipo de micrófono se estará usando? Pero los líderes tenemos que ser responsables con las personas que el Señor ha puesto bajo nuestro liderato. Y Josué llamó a todo el pueblo y las tribus de Israel se reunieron en Siquem para escuchar a su líder máximo en la conquista de Canaán. En su discurso de despedida, él recorrió la historia desde los inicios del pueblo de Israel con el patriarca Abraham. Los llevó a la reflexión sobre la condición del pueblo. Les exhortó conduciéndoles a un pacto, haciendo votos, estableciendo condiciones y haciendo advertencias. Esto implicaba juicio, promesa y compromiso. ¿Escucharon? Juicio, promesa y compromiso era lo que se iba a hacer en este lugar. Repítalo conmigo. Juicio, promesa, compromiso. Amén. El pueblo tenía que comprometerse. Había una promesa de Dios, pero tenía que haber compromiso de parte del pueblo. Amén. Parece que en aquel entonces, igual que hoy, a las personas no nos gusta comprometernos. Nos gusta que nos den todo, pero sin que haya compromiso de nada. Ouch. Bueno, a grandes rasgos, Josué provee una visión global de la historia de Abraham. ¿Qué le dice Josué al pueblo? ¿De dónde sacó Dios a Abraham? ¿De dónde lo escogió? ¿Dónde estaba Abraham cuando Dios lo llamó? Una descendencia de pura idolatría. El padre de Abraham era un idólatra. El padre de Abraham adoraba la luna. Era lo que se adoraba en esa ciudad de donde venían ellos. Toda la familia de Abraham era idólatra, pero Dios vio en Abraham un corazón sincero. Fíjense que estamos hablando en un momento que no hay religión, no hay ley, no hay nada. Abraham tenía que haber oído acerca del Dios verdadero, acerca del Dios creador de todas las cosas, y a ese Dios era quien él amaba. Y no solamente amaba, sino que le creía fielmente y hacía lo que ese Dios le dijera. Amén. De ahí sacó Dios, de ahí escogió Dios a Abraham, el padre de la fe. Josué se remonta hasta la ciudad amurallada de Ur de los Caldeos. Esta ciudad se ubicaba en la región del río Éufrates, al sur de lo que hoy se conoce como Irak. De ahí sacó Dios a nuestro padre Abraham. Hoy en día se sabe que era una ciudad de una civilización avanzada, por lo que se hace notable el hecho de que Abraham abandonó la comodidad de esta ciudad bastante avanzada para irse a ser un nómada, para vivir en tiendas de campaña. Amén. Dejó las comodidades. A veces Dios nos tiene que sacar de nuestras comodidades para que nosotros veamos su mano obrar. Amén. No sé si están de acuerdo conmigo. Parece que no, porque es difícil y duele. Pero a veces para tener bendiciones espirituales, Dios nos tiene que arrancar de nuestra comodidad material. Amén. Amén. ¿Es fácil? No. Se puede ser que usted vaya llorando en el camino, que usted tropiece, que usted se caiga, que usted se lastime. Pero si usted va en la voluntad de Dios, Dios lo va a bendecir. Amén. Si usted se queda en la comodidad material, en el área de conformismo donde estamos, no, aquí está mi familia. ¿Cómo yo me voy a ir si aquí vive mi familia? ¿Es ahí donde Dios te quiere? Amén. ¿Es ahí donde Dios te quiere? Yo recuerdo siempre el día que yo salí de mi país hace 24 años. Nunca voy a olvidar cómo mi madre gritó en el aeropuerto, porque ella no lloró, ella gritó. Ella no sabía, ella no conocía dónde yo venía. Yo lo único que tenía era Gilberto, no tenía nada más. Y yo vengo porque el Señor a él lo llama y yo vengo respaldando ese llamado, no porque Dios me hubiera hablado a mí. Y mi mamá, que pues no sirvió al Señor, no podía entender.
cómo es que yo tengo que salir de mi país, donde conozco todo, donde estoy trabajando, tengo mi permanencia en mi trabajo, cómo es que salgo dejando todo. Y ella se puso muy nerviosa en el aeropuerto y era muy triste. Yo tuve que caminar sin mirar hacia atrás, porque si yo miraba hacia atrás yo me iba a desgarrar, ver a mi mamá gritando. Yo soy la hija mayor y muy apegada a mi mamá, muy apegada a mi mamá. Y yo vi cuando mi papá la abrazó así para tratar de callarla un poquito y se la tuvo que llevar. Eso para mí fue una tristeza muy grande. Pero si yo me hubiera quedado en mi país, a lo mejor yo hubiera fracasado. Amén. A lo mejor yo me hubiera perdido. Por lo menos sí sé que no hubiera conocido y visto las bendiciones que Dios tenía para mí. Amén. Porque el conocerles a ustedes, el tener el privilegio de enseñar, de predicar, de ver cuando se han convertido, cómo han crecido, ver niños nacer que ya están a punto de casarse, eso es una bendición que eso no tiene dinero con qué pagarlo. Amén. Entonces, Dios tuvo que sacar a Abraham de esa comodidad de donde él vivía. Dios lo tuvo que sacar, ¿viste, Rolando? Que a veces Dios nos tiene que sacar, quitarnos todo para que aprendamos a depender solamente de Él. Es de la única forma que aprendemos a depender de Él, cuando estamos solos y no hay una mamá que te dé la mano, no hay un papá que te dé la mano, no hay un hermano que te dé la mano. Tienes que depender solamente del Señor, amén. Entonces, Él le hace el recuento de cómo Dios escogió a Abraham viniendo de una ciudad completamente idólatra, donde servían dioses extraños, pero de ahí Dios escogió a alguien. O sea, tú puedes vivir en el mismo infierno y tener un corazón para Dios. ¿Amén? No hay excusas. No hay excusas. Tú puedes vivir en el mismo infierno y de ahí Dios te puede llamar. Amén. Solo Dios espera que haya unos oídos que le escuchen y unos pies que caminen y obedezcan. Amén. Entonces, Dios cambió el nombre original de Abraham, que significaba el Padre es exaltado, y le cambió el nombre por el de Abraham, que es como lo conocemos todos, que significa Padre de multitudes. Y Jehová lo condujo desde el río Éufrates, recorriendo el territorio de Canaán, y le acompañaron en esa travesía su hermosa esposa, Sara. Era viejita también, pero era hermosa. Tenía como 70, 75 años cuando empezaron la travesía. Estaba fuerte la señora todavía. Amén. Y su sobrino Lot, pero Lot no era muy espiritual, que digamos. Lot tenía las raíces de su abuelito Taré. Era una persona ambiciosa, le gustaba lo material, le gustaba la pomposidad, le gustaba lo fácil. Amén. Y con ellos salió Abraham, pero dice que Abraham también salió con criados y criadas, y Abraham llegó a ser un hombre rico. Rico no porque tuviera dinero, sino rico porque tenía muchos animales, tenía personas que trabajaban para él. No tenía un lugar fijo, pero era una persona rica, era un nómada. Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Que los veo tan callados que no sé si no me entienden nada o me entienden todo. ¿Ah? Lo segundo que... ok, esperemos que así sea. Si usted no entiende, levante la mano y pregunte, por favor, porque a veces pensamos que todo el mundo entiende la historia del pueblo de Israel y nos podemos perder. Vamos a ver qué dice entonces después que le habla de Abraham, verso 4. Samuel, léelo. Vente aquí. Pero avanza. Amén. 24. 4. A Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio solo el 4. de él. Bueno. ¿Terminaste 4 y 5? El 4 y 5. Ajá, el 4, a Isaac, que es el hijo de Abraham y de Sara, cuando Sara tenía 90 años y el viejito Abraham tenía 100 años, Dios le dio el hijo de donde vendría la promesa de levantar una gran descendencia.
Ya Abraham había tenido otro hijo, pero ese no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era el hijo de Sara. Y entonces, él sigue haciendo el recuento y dice que después que Isaac fue viejito, cuando Sara ya se murió, sabemos la historia, que Isaac era un hombre muy tímido, así como Brian, tenía 40 años y no se había casado. Entonces Abraham, porque ya Sara había muerto y Abraham dijo, ¿qué me hago yo con este muchacho echándomelo en las costillas el resto de vida? Y entonces Abraham mandó a su siervo a buscarle una novia para su hijo Isaac, porque Isaac no hacía nada por casarse. No hacía nada por buscar novia. Entonces, no, eso está en la historia. ¿Sí o no? Está en la historia. Y entonces Abraham mandó a su siervo que le trajera una esposa para su hijo Isaac, y allá fue el siervo y trajo a Rebeca, que era una muchacha hermosa, bonita, que estuvo dispuesta a venir, muy servicial. Se casa con Isaac, entonces Isaac tiene la bendición, o Rebeca tiene la bendición, vamos a decir que bendición, de tener hijos gemelos. Tuvo a Esaú y tuvo a Jacob. Los dos eran muy distintos. Esaú vende la primogenitura y la bendición le toca a Jacob. Y a Jacob es entonces a quien Dios bendice para levantar de ahí el pueblo de Israel. ¿Todo el mundo entendió hasta ahí? ¿Cómo vamos? Amén. Entonces, Esaú se estableció en Edom, en el monte de Seir. Esaú tomó interés por adoptar el estilo de vida mundano de esa época y la posición de tierras, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Debemos recordar también que ustedes saben que Jacob tuvo que salir huyendo de Esaú porque le robó la primogenitura, lo engañó, le robó la primogenitura y tuvo que irse huyendo. ¿Ah? Porque cuando le robó la primogenitura, el que tenía la primogenitura le tocaba la bendición del padre. Y entonces cuando Esaú vino, ya Jacob había recibido la bendición de su padre. ¿Ven? Y lo que el padre decía se cumplía tal, era como palabra de Dios dicha. Se iba a cumplir así como el padre lo había dicho. Entonces, Jacob sale huyendo, se va, pero por allá conoció a dos primas, a Lea y a Raquel. La que él amó era Raquel. Lea era la hija mayor, fue la que le dieron como esposa primero. Pero ¿saben qué? Que Raquel era idólatra también. ¿Sabían ustedes que Raquel también era idólatra? ¿Cómo sabemos que Raquel era idólatra? Cuando se salió de casa de su padre se robó los ídolos. ¿Para qué los quería? ¿Para qué quería los ídolos del padre? Y por eso Dios bendijo a Lea, porque Lea era más espiritual que Raquel. Quizá no era tan bonita, pero era espiritual. Y más vale lo espiritual que la belleza física. La Biblia dice, a mí me gusta mucho la historia de Lea, porque la Biblia dice que Lea tenía ojos hermosos, y los ojos son las ventanas del alma. Cuando una persona tiene ojos hermosos, porque esa persona habla bonito de lo que tiene adentro. Yo entiendo que la Biblia cuando dice que Lea tenía ojos bonitos era porque tenía un alma limpia, era buena, era una muchacha espiritual, y Dios tuvo misericordia de ella, aunque Jacob la despreciaba porque era feíta. La Biblia no dice que era feíta, pero todo el mundo asume que era feíta. ¿Okay? Aunque Jacob la despreciaba, dice que Dios la bendijo, Dios la miró, vio que ella era despreciada por su esposo y Dios le dio hijos, y Raquel no tenía hijos. Amén. Sigue Josué hablando de la historia para avanzar porque se nos va el tiempo. Y dice, Jacob tuvo un hijo que se llamó José, que hemos oído predicación el domingo y el martes de él, que José fue vendido por sus hermanos porque, pues como les digo, o sea, los hermanitos, los hijos de Jacob también eran humanos y tenían sentimientos terribles. Tenían envidia por su hermano José, lo vendieron, pero
Dios utilizó la necedad de ellos y la mala voluntad de ellos para cumplir su plan. José llegó a Egipto, donde llegó a ser gobernador, y de esta forma Jacob, Israel, llamado Israel, y sus demás hermanos llegan a vivir a Egipto, a la tierra de Gosén, ¿verdad?, donde criaban sus animalitos y donde fueron muy bendecidos. Y en Egipto vinieron 70, pero después de unos 490 años ya no eran 70, ya eran casi 3 millones de personas que se habían multiplicado en Egipto. Amén. Porque los israelitas pues creen mucho en, ¿verdad?, en la fertilidad, todo eso. Amén. Y no había control de natalidad para ese entonces. Ellos todavía creen que los hijos son bendición de Jehová. Amén. Aunque acá en el Nuevo Mundo a veces los hijos se ven como un estorbo, pero para los israelitas son bendición. La Biblia nos dice que herencia de Jehová son los hijos. Amén. Y debemos verlos como una herencia, como una bendición y no como un estorbo. Amén. Entonces, dice que después que pasó mucho tiempo, los israelitas estaban bien contentos en Egipto, pero entonces tuvieron que ser llevados a esclavitud para que desearan salir de ahí, porque esa no era su tierra. Ahí no era que Dios los quería. Y entonces Dios levantó a un hombre que se llamaba, ¿cómo?, el que los sacó de la esclavitud. Moisés. Dios levantó a Moisés. Dice, yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. O sea, está la historia completa. Cuando Moisés saca al pueblo, llegan de frente al mar Rojo, viene Faraón atrás, no hay para dónde correr. ¿Y Dios qué hizo en ese momento? Separó las aguas, un evento que mucha gente lo niega. ¿Ven? Pero la Biblia dice que sucedió, y yo creo lo que la Biblia dice, aunque la gente diga lo contrario. Amén. El mar se dividió, el pueblo pasó en seco y el faraón se ahogó con todo su ejército cuando las aguas se juntaron otra vez. Sale Moisés con el pueblo, estuvo 40 años por el desierto, por la desobediencia de ellos, por los chismes, por la habladuría, por la rebelión. Y después entonces en el verso 8, yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra y los destruí de delante de vosotros. O sea, Josué les dice, tuvimos que luchar, tuvimos que pelear, pero el Señor siempre nos dio la victoria. El Señor siempre peleó de nuestro lado. Amén. Entonces, déjenme ver por dónde voy, que no sé por dónde voy en la clase. Vamos al verso 8 al 10. Ellos habían salido como peregrinos. Por el desierto, pero entonces pasan de ser peregrinos, pasan a ser dueños de la tierra de Canaán. Dice, después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. En el momento de la conquista con Josué, vuelven y se encuentran con un impedimento, está el río Jordán. El río Jordán crece mucho, y dice que con Josué, ¿qué pasó con el río Jordán? ¿Qué pasó con el río Jordán? Para que ellos pudieran pasar a la conquista. Amén. Y sigue Josué hablando de todo lo que Dios ha hecho con ellos a través de su historia, cómo se abrió el río, cómo ellos pudieron, cómo cayeron los muros de Jericó. Josué le dice, ¿se acuerdan cuando llegaron a Jericó que no tuvimos que dar ni con un marrón para que cayera una piedra? Solamente dimos vueltas por 7 días y el séptimo día dimos 7 vueltas. Los muros se cayeron. ¿Se acuerdan de eso, muchachos? Josué les está recordando a ellos las bendiciones que ellos han recibido de Dios, porque va a llegar un momento que los va a enfrentar con un compromiso, con una decisión que ellos tenían que tomar. Ajá. Les está dando la historia. Ajá. Me viene a la mente en lo que estamos estudiando acerca en esta noche. Interesante todo el recuento pero yo me imagino que aquí Josué le está dejando la enseñanza a la generación nueva,
para que ellos vieran todos los milagros y prodigios que Jehová Dios hizo, y que si ellos hacían lo mismo, Dios iba a estar con ellos hasta el día de que Él estuviera siempre con ellos hasta entrar a esa tierra en la cual después gozaron hasta que el Señor quiso que estuvieran ahí. Por supuesto, la con la que Josué comenzó la conquista ya era una generación un poquito avanzada en edad. Yo me imagino, estaban en conquista, pero seguían naciendo. Ellos iban y peleaban, pero regresaban a su tienda de campaña. Se siguieron naciendo niños. El pueblo se siguió multiplicando. Amén. Somos adultos los que estamos aquí, ¿me entienden? Se siguieron multiplicando. Y entonces hay una generación completamente. Ellos no vieron dividirse el Mar Rojo. Eso fue como 80 años atrás. No. Sí, 40 años atrás. Ellos no vieron abrirse el Mar Rojo quizás, ellos no vieron las cosas que pasaron con las serpientes en el desierto, ellos no vieron aquella serpiente que levantó Moisés, ellos no conocían, no vieron a Abraham, no tuvieron ese privilegio. Entonces Josué les tiene que hacer un recuento, como usted y yo somos responsables de decirles a nuestros hijos y hablarles del verdadero evangelio. Amén. Vuelvo y repito, es el legado más grande que le podemos dejar, que ellos conozcan la palabra pura, la palabra verdadera, para que cuando usted y yo ya no estemos, ellos sepan lo que ellos tienen que enseñar y lo que ellos tienen que vivir. Amén. Entonces, llegando ya a este momento que Josué sigue haciendo el recuento y le dice: yo di la tierra por la cual nada trabajaste. O sea, los frutos que ellos encontraron, ellos no los trabajaron, los encontraron ahí. Y ellos fueron bendecidos y se alimentaron de lo que ahí estaba en Canaán. Dice: las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Acuérdense que Dios le había dicho que les iba a dar una tierra que fluye leche y miel. Era una tierra de abundancia. Amén. No porque ellos lo habían trabajado, sino porque Dios se los quería dar. Amén. Entonces, en ese momento, después que Josué les hace el recuento completo de dónde vienen ellos, háblele a sus hijos de sus raíces, háblele de su testimonio, háblele a sus hijos de dónde vienen, enseñe el español a sus hijos, no permita que pierdan el español. Eso es parte nuestra, es parte de nuestra identidad, es parte de lo que somos. Que en este país se habla inglés y este es el que viven, pero sus raíces, para que ellos queden conectados al lugar de donde usted viene, de donde ellos pertenecen. Amén. Háblele de dónde usted viene, háblele de cómo el Señor lo salvó. Háblele de lo físico y también háblele de lo espiritual. ¿Cómo es que el Señor te encontró? No le niegues nada. ¿Cómo tú eras? ¿Cómo el Señor te ha transformado? Lo que el Señor ha hecho contigo, ¿cómo te ha bendecido? A lo mejor no eres rico, no tienes una casa, no tienes propiedades, pero tienes una bendición espiritual que dejarle a tus hijos. Amén. No le niegues el privilegio de escuchar. Eso es lo que está haciendo Josué en este lugar. Porque cuando tú ya estés a punto de partir, tú vas a tener que decirle a tus hijos lo que le dijo Josué al pueblo de Israel. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad. O sea, esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. De aquí nos sacó, aquí nos tiene. Así éramos y así somos ahora. Amén. Ahora, sírvanle ustedes a Dios con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Había raíces de idolatría en el pueblo. Había raíces de idolatría. Parece que todavía los viejitos le contaban a los más nuevos cómo se adoraban los becerros de oro allá en Egipto. Porque los que nacieron en el desierto nunca vieron eso. Pero sus padres parece que les contaron cómo era que los egipcios adoraban. Era algo visible, era un Dios que se podía tocar, era un Dios que se podía cargar. Y entonces Josué le está diciendo: ustedes tienen que sacar los ídolos. Entonces en el verso 15 le dice: ahora, como usted le tiene que decir a sus hijos, yo te estoy enseñando lo que el Señor ha hecho. Yo te estoy diciendo de dónde el Señor nos sacó, las bendiciones que nos ha dado, pero la decisión es tuya. Amén. La salvación no se da en herencia.
La salvación se obtiene individualmente. O sea, Josué le dice a ellos, si mal os parece servir a Jehová, o sea, si ustedes piensan que servirle al Dios que hizo esto con nuestro padre Abraham, a ese Dios que nos ha protegido, que nos ha guardado y nos ha traído hasta el día de hoy, bien, no le tienes que servir. Escogeos hoy a quien sirváis. Ustedes quieren servir a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ustedes tienen que escoger. Tienen tres alternativas. O puede ser que se copien de los amorreos, de los dioses que tienen, o recuerden los dioses del otro lado del río, o ustedes le sirven a Jehová. ¿A quién ustedes le van a servir? Pero Josué les hace una aclaración, una advertencia. Le dice, ustedes pueden escoger lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Le declara en ese día, ustedes pueden tomar su propia decisión y hacer lo que bien les parezca, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Amén. En ese momento ellos se están convirtiendo. Se están convirtiendo al Dios de sus padres, al Dios que los sacó de la esclavitud. Amén. Usted tiene que decirle a sus hijos, yo vivía en Egipto, yo estaba esclavizado en el pecado, pero yo le doy gracias a Dios que me rescató, que me salvó, que me limpió, que me transformó, que me hizo una nueva persona, que cambió mi forma de pensar, que cambió mi forma de sentir, que ahora yo veo las cosas de manera distinta, que ahora para mí todo tiene un sentido espiritual. Amén. Que ya lo material no es lo primordial en mi vida, sino que lo espiritual es lo más importante, que servir a Dios es lo más grande que se puede hacer en esta tierra. Amén. Mi esposo y yo hablábamos, yo le digo a él, porque yo vengo con este pensamiento, yo digo, Dios mío, si el Señor quiere y nos da en su palabra todo lo que tenemos que hacer para ser felices, y nosotros escogemos ser infelices, porque a nosotros la curiosidad nos mata. Nosotros queremos saber lo que se siente cuando uno peca. Pareciera que es así. Porque hay gente que está escuchando la palabra, Dios nos está diciendo cómo debemos vivir para que seamos felices. Y nosotros queremos desobedecer y sufrir las consecuencias del pecado. Amén. Por eso Josué enfrentó al pueblo en este día y les hizo que hicieran un compromiso. Él ya no iba a estar por mucho tiempo, no iba a estar por muchos días, la decisión iba a ser de ellos, así como Pablo le dijo a Timoteo, yo no voy a estar, y Pablo se preocupaba mucho, decía, yo sé que van a entrar lobos vestidos de ovejas a la iglesia, yo sé que les van a enseñar cosas contrarias. Amén. Es normal que todo líder se preocupe qué va a pasar cuando yo me vaya. ¿Qué va a pasar después? ¿Quién va a defender esta palabra? ¿Quién va a defender este evangelio? Amén. Pero la iglesia es del Señor. Ahora, depende de nosotros dejar la palabra bien establecida. Es nuestra responsabilidad. Amén. No sabemos cuántos días más nos quedan sobre la tierra, pero queremos que sean muchos o sean pocos, que el Señor siga salvando y que siempre haya alguien que pueda llevar esta palabra. Amén. Entonces, dice... ellos hacen el compromiso y en el verso 22 Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. O sea, yo sé que Oscar prometió servir a Jehová porque yo estaba ahí, yo lo vi y él me vio a mí. Somos testigos unos de los otros. El pueblo entonces, dice el verso 20, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle.
Testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Dice luego, usted sigue leyendo el capítulo, que después que Josué le dio estas enseñanzas al pueblo, puso una piedra como testigo. Eso era muy común en el tiempo antiguo, usar piedras para levantar altares y para señal. Dice: esta ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado, será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posición. Ok, ya han hecho compromiso con Dios, ahora cada uno a poseer la tierra que se les ha entregado. Y usted sigue leyendo el capítulo y dice que pasados algunos días, Josué murió, así como tenemos que morir todos. Josué murió, y dice que Josué fue enterrado, y también enterraron los huesos de José que habían traído desde Egipto. Esos huesos ya tenían 40 y tantos años con ellos, pero había sido una promesa de que lo iban a traer al lugar de donde él salió para enterrarlo. Amén. Así que mantenernos firmes. Amén. Tenemos una esperanza. La esperanza de un pueblo que sirve a Dios es que un día nos vamos a encontrar con Él, pero tenemos que serle fieles. Tenemos que seguir su palabra. Nos tenemos que esforzar porque no es fácil. No es fácil, hay mucha presión contra nosotros, presión externa y presión interna también en nuestra mente, en nuestro corazón, que a veces nos vienen pensamientos a nosotros que los tenemos que reprender inmediatamente, porque es parte de nuestra humanidad, parte de nuestra naturaleza carnal que tenemos. Tenemos que vencer esos pensamientos y pedirle al Espíritu Santo que nos haga fuertes, que nos haga valientes, para que nos esforcemos en guardar esta palabra hermosa. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero decir que el pastor está en Montana, creo que está en Missoula. Y hasta aquí llegó el mensaje de la Iglesia Monte de Sión. Esperamos que lo que haya escuchado le sea de gran bendición cuando lo lleve a la práctica. Síganos sintonizando y no le cambie a Radio Visión Celestial Internacional.